Bueno, entonces, a ver, nos quedamos en esta parte de aquí, ¿sí? Quiero encontrar la respuesta. Desde segundo orden. Aquí. Entonces nos quedamos en esta parte. Ya con la respuesta total del circuito, ¿sí? Entonces lo único que falta es entonces, a ver, aquí ya tenemos el circuito final para la segunda etapa, ¿sí? Aquí tenemos los resistores. Recuerden que en la primera etapa el resistor R4 está abierto, bueno, está deshabilitado el switch, está abierto el switch, y por lo tanto R4 no tiene injerencia, ¿sí? Ya después de que cerramos el switch, después de un largo tiempo, entonces R4 tiene injerencia en el circuito, y lo que hicimos fue calcular para la solución del ejercicio el circuito equivalente de Thevenin entre este nodo, ¿sí? Y tierra. Después de haber calculado el circuito equivalente de Thevenin, pues ya llegamos a todo esto, ¿sí? Aquí la resistencia de Thevenin pues es este valor, el voltaje de Thevenin es ese otro valor, ¿sí? Bueno, entonces aquí ya vienen las dos respuestas, es lo que veíamos ese día. Aquí nosotros hacemos un transitorio y vemos el voltaje aquí, ¿sí? ¿Sí están viendo todos? Bueno, ya con ese voltaje, nosotros dijimos que en 5 constantes de tiempo, que es el valor de tau, y eso es R por C, ¿sí? Multiplicar R por C del primer circuito, ¿sí? Con esas 5 constantes de tiempo ya podemos asegurar que el capacitor, si está descargado, se carga a su valor máximo de voltaje, ¿sí? Y almacena la energía máxima que puede, ¿sí? Entonces eran 1.7 segundos más o menos, ¿sí? Entonces en este punto que tenemos aquí, pues ya más o menos el capacitor se encuentra cargado al máximo, ¿sí? De acuerdo a la primera etapa, que es esta. Aquí está, ¿sí? 5 constantes de tiempo, que es 1.7625 segundos, ¿sí? Entonces ese tiempo es el tiempo 1.7 segundos. Ahí está, ahí más o menos, ¿sí? Entonces más o menos en este punto, aquí ya transcurrieron 5 constantes de tiempo y ya se puede considerar que el capacitor ya llegó a su valor máximo de almacenamiento de energía, ¿sí? Bueno, entonces todo este proceso, toda esta gráfica, todo esto desde este punto, ¿sí? Hasta
hasta este punto, ¿sí? Es para ver cómo almacena energía el capacitor, cómo es la gráfica, ¿sí? Para que el capacitor empiece a almacenar energía. Entonces el capacitor almacena energía en forma exponencial, ¿sí? Forma exponencial, pues de acuerdo a estas ecuaciones que obtuvimos aquí, que es esto de acá, ¿sí? A 3.20. Después de que ya almacenó energía, si el capacitor, esta es la parte del transitorio, menos 5 por E a la menos 2.8368, ese es el transitorio, la respuesta transitoria, ¿sí? Después de que esa respuesta transitoria ya se extingue, ¿sí? Queda el voltaje ya permanente del capacitor, es decir, el máximo voltaje, ¿sí? Esta ecuación de aquí me dice que poco a poco, en forma exponencial, se está cargando el capacitor a su valor máximo, ¿sí? Valor máximo de voltaje. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, ya después de que se cargó a su valor máximo, esta respuesta transitoria se elimina. ¿Sí queda claro esa parte? Que la respuesta transitoria se extingue o se elimina con el tiempo, o hay alguna duda. A ver, les pregunto. ¿Hay alguna pregunta o duda de esto? No, profe. ¿Sí me escuchan o no? Bueno, entonces se extingue esta respuesta y nada más queda el valor de 5, que es el valor máximo, ¿sí? Ya toda esta parte de aquí, todo esto, ¿sí? Bueno, entonces en t igual a 0, que es este punto, donde estamos ahorita, ¿sí? En ese punto, nosotros cerramos el switch del circuito, ¿sí? Al cerrar el switch del circuito, bueno, pues ya es otro circuito de análisis, ¿sí? Entonces ahí, pues al resolver la ecuación, pues ya decimos la vez pasada, ¿sí? Y obtuvimos pues ya esta ecuación final, ¿sí? Entonces, a partir de que el capacitor almacenó 5 volts máximos de voltaje, ¿sí? Aquí ya cambian las condiciones del circuito y ya el capacitor ahora responde de esta forma, ¿sí? Ya su valor máximo que era 5, ahora llega a un valor máximo que es 4.2857, ¿sí? Pues empieza a disminuir el valor de la gráfica. Entonces, igualmente, aquí a partir de que se cierra el switch, pues ya el capacitor se empieza a comportar de esta manera. Así, ¿sí? Después de 5 constantes de tiempo, que serían después de... Bueno, creo que aquí no viene. Bueno, hay que multiplicar 4.2857 por 714. Eso me da 714.28. Digo, estoy más tarde. Este reporte es 714.28 por 470 micros. Me da .33 segundos. Entonces esos .33 segundos, pues lo multiplicamos por 5 veces y nos da 1.67 segundos. Entonces, después de este punto, que es el punto que se conmutó el switch, ¿sí? Que es en 5 segundos, ¿sí? Ahora le sumamos 1.67, es decir, en 6.67, y el capacitor, sí, que serían 6 puntos. Digo, aquí son 7 segundos, 7 más 1.67 serían 7.67. Más, aquí más o menos en este punto, ¿sí? Entonces allí ya el capacitor pues ya llegó a su valor máximo de... Aquí ya no es carga, ¿sí?
sino su valor máximo ya para establecerse en su voltaje permanente, que sería ya esta línea recta, ¿sí? Aquí, así, ¿sí? Y así se va a quedar el capacitor con ese voltaje, que es de 4.287, ¿sí? Ahí se va a quedar, que es este, ¿sí? El tiempo que sea. Mientras nosotros no movamos ese switch, así ya se queda ese capacitor. ¿Me queda claro? Entonces, ya con esto finalizamos el circuito. Ya les envié, bueno, ya publiqué el archivo, ¿sí? El archivo porque este switch como tal de aquí, ¿sí? Se obtiene de esta parte de los componentes de propósito especial y aquí el switch, ¿sí? Entonces ese switch se le tienen que meter ciertos valores de parámetros, ¿sí? Entonces, estos valores de parámetros a rato le subo, cómo es que se interpretan, ¿sí? Porque un 7 y luego un 0. Entonces, eso ya es un concepto matemático para hacer la gráfica del circuito, ¿sí? Entonces, eso ya lo publico al rato. ¿Alguna pregunta o duda? ¿Preguntas o dudas? ¿Nada? ¿Para proseguir? No, profe. Profesor, yo sobre el capacitor, una vez que está en cero, vuelve a carga a la máxima y vuelve a 4.28 en la gráfica. ¿Después se mantiene ahí hasta que se desconecte la fuente o hasta cuándo se mantiene ahí? Bueno, si la fuente está conectada, ¿sí? Vamos a regresar al circuito original. Bueno, aquí lo vemos. Si la fuente, esta BI, sigue conectada, ¿sí? El capacitor se mantiene siempre en 4.28 ya, ¿sí? En el momento que nosotros desconectamos la fuente o la apagamos, ¿sí? El capacitor, ¿sí? Va a mantener ese voltaje durante un tiempo determinado, ¿sí? Y después el capacitor se va a empezar a descargar. ¿Por qué? Se va a empezar a descargar porque aquí hay resistores, ¿sí? ¿Sí? Entonces, como el switch está cerrado, ¿sí? Si nosotros apagamos esto, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el capacitor? Pues él tiene energía almacenada. El switch, bueno, digo, la fuente de voltaje cuando está apagada, pues tiene un voltaje igual a 0, ¿sí? Entonces eso representaría un corto y bueno, y se tendrá que analizar otra vez el circuito, ¿sí? Con esto siendo un corto. Entonces ya con esa energía almacenada, el capacitor, ¿qué hace? Pues empieza a descargarse a través de los resistores, ¿sí? Entonces si nosotros, ¿y dónde estamos? Aquí. Si nosotros queremos saber qué pasa, si nosotros queremos ver qué pasa, bueno, ya en ese punto que está hasta acá, y al final en 10 segundos, en 15 segundos, ¿sí? Y apagamos la fuente, pues tendremos una curva de que el capacitor se empieza a descargar poco a poco, ¿sí? Hasta llegar a 0, ¿sí? Entonces, igualmente tendremos que analizar el circuito. Entonces, ya que lo preguntaron, eso les queda de tarea a ustedes, ¿sí? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, condiciones iniciales, ¿cuáles son? O sea, ya sería la tercera etapa, ¿sí? Esa es la primera etapa, ¿cómo se carga? La primera etapa es desde que está descargado, que es este punto, ¿sí? Donde empieza en 0, y se empieza a cargar el capacitor, esa es la primera etapa, ¿sí? Ya supimos cómo se carga el capacitor de forma exponencial. Luego, la segunda etapa es cuando cerramos el switch, ¿sí? En el tiempo t igual a 0. Para cerrar el switch ya se comporta de otra manera el circuito, porque entra en juego la R4, y ya lo vimos hasta acá, ¿sí? Ahora, la tercera etapa, que es lo que proponen, ¿sí? Es, ¿qué pasa cuando BI es igual a 0? ¿Sí? Si es igual a 0, si BI es igual a 0, que la estoy apagando, ¿sí? Pues entonces BI se comporta como un corto. Entonces entrarían en juego R1, R2, R3 y R4, el switch que se mantenga así cerrado, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver cómo a partir del valor de 4.28
volts que tiene almacenado en ese momento el capacitor se va descargando. Entonces, para resolver la tercera etapa, el voltaje inicial del capacitor pues sería 4.28, ¿sí? Que sería este valor de aquí, el de esta ecuación, este 4.2857, ¿sí? Esas serían las condiciones iniciales del capacitor, ¿sí? Aquí sabemos, mira, aquí de la etapa 2, sabemos que en T igual a 0, el voltaje del capacitor es igual a 5, que sería este valor de aquí, en este punto, ¿sí? Entonces, para la siguiente etapa, ¿cuál sería el voltaje inicial del capacitor? Ah, pues 4.28. Nada más que ya cuando hagan las ecuaciones, sustituir ese valor para T igual a, le pueden poner, ya no le pongan T igual a 0, ya es otro T igual a T1, supongamos, ¿sí? Entonces, las condiciones iniciales del capacitor en T1, ¿sí? Serían 4.2857 aquí, y eso no sirve para encontrar el valor de K, ¿sí? Entonces, lo que ustedes encontrarían, ¿sí? Nada más, ya como respuesta final sería una ecuación de esta forma, como la de acá. Ya no tendrían un valor constante aquí, porque este es cuando existe una fuente de alimentación que está presente. Entonces, si la fuente de alimentación vale 0, pues ya nada más aparecería esta parte que sería una exponencial que se va decreciendo. Entonces, aquí llegaría a este punto y va decreciendo la exponencial. ¿Sí? ¿Sí queda claro o no? Sí, profesor. Gracias. Bueno, entonces eso ya lo hacen ustedes para que vayan practicando. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. ¿No? Bueno, entonces proseguimos. Esto ya fue en el caso del capacitor, ¿sí? En el caso del capacitor, que no se nos olvide, entonces en el caso del capacitor, lo que nos interesa es saber su voltaje, ¿sí? Viene su corriente, viene su voltaje, ¿sí? Entonces, el voltaje es la variable de interés siempre, ¿sí? Esa es la variable de interés. ¿Por qué? Porque el capacitor, ¿sí? Almacena energía en forma de campo eléctrico, ¿sí? Entonces, esto nos lleva directamente al voltaje, ¿sí? Entonces, almacena energía, sí, y esa energía almacenada, pues le llamamos voltaje. ¿Estamos de acuerdo? En el caso del inductor, ¿sí? La energía almacenada es la corriente. Entonces aquí, en el caso del inductor, lo que me interesa es la corriente, ¿sí? Es decir, cómo almacena energía el inductor, ¿sí? Y esa energía que es, pues es corriente, que la llamamos comúnmente, ¿sí? Entonces aquí, ya por último, si nos damos cuenta de este circuito, ¿sí? Aquí falta la corriente. La corriente del capacitor. Las variables de tiempo. Buscamos dispositivos de corriente y queremos la corriente del capacitor. Aquí le ponemos auto.
Y ya se nos grafica. Entonces aquí está el voltaje, ¿sí? El voltaje nunca va a cambiar de manera abrupta en el capacitor. Nunca, nunca, nunca. Sin embargo, la corriente sí. Aquí ya nos estamos dando cuenta. Aquí estaría en cero, ¿sí? Cuando el capacitor está descargado, el capacitor, ¿sí? Inmediatamente el momento que empieza a cargar de energía, sí brinca del cero hasta este valor máximo. Y luego empieza a disminuir de forma exponencial la corriente. Y luego cuando tenemos el t igual a 0, vuelve a brincar, sí, hay una discontinuidad y brinca un valor máximo y luego otra vez hace esto. Entonces, la corriente del capacitor presenta discontinuidades debido a las derivadas. El voltaje del capacitor no presenta discontinuidades en ningún momento, ¿sí? Aunque empieza en 0, pero a partir de ahí empieza a contar, ¿sí? Y en t igual a 0 igual. No hay ninguna discontinuidad, ¿sí? Discontinuidad son estos puntos, estos de aquí, estos de aquí, este de aquí y este del inicio. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, todas esas son preguntas de examen. Entonces, por eso, en el caso del capacitor, la variable de interés es el voltaje. Y ahorita vamos a ver el inductor, donde la variable de interés va a ser la corriente. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿O hay dudas? Estas discontinuidades las presentan el capacitor en la corriente. En la corriente sí hay discontinuidades. ¿Sí? En el voltaje no. Bueno, entonces procedemos. Aquí en este caso, bueno, aquí, miren, este ejercicio, pues es igual al que estamos haciendo, ¿sí? Porque aquí dice una práctica de estos apuntes. Dice, para el circuito mostrado en la figura 3.19, deseamos obtener la respuesta al escalón unitario. X de t es igual a U de t es igual a 1 para t mayor a 0. ¿Sí? El sistema se encuentra en reposo y la salida es el voltaje en el capacitor. La respuesta al escalón permite observar el proceso de carga y descarga del capacitor. ¿Sí? Entonces, en realidad, el escalón unitario, pues, de manera práctica, ¿sí? Es este circuito. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a contabilizar cómo se carga el capacitor, pues en un principio está descargado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros prendemos la fuente de alimentación, ¿sí? Cuando nosotros prendemos la fuente de alimentación, de acuerdo a lo que es la función U de t, si el escalón unitario, U de t vale 0, para todos los valores menores a 0, ¿sí? Y para t mayor a 0, ¿sí? T mayor o igual a 0 vale 1, ¿sí? Entonces, en realidad, así es como funcionaría la fuente, ¿sí? Nuestra fuente de alimentación aquí del circuito. ¿Sí? Porque en un principio, pues, está apagada. Y el momento que la prendemos, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues vamos a ver cómo se carga el capacitor, ¿sí? Entonces, este ejercicio, pues es lo mismo que hemos hecho, ¿sí? Nada más aquí tiene otros valores de R y de C. Entonces, pues, lo hacen ustedes. Y ya responden todo esto de acá, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos al circuito con el inductor, ¿sí? Bueno, entonces con el inductor, ¿sí? Es un circuito también de primer orden, lo que yo voy a tener es lo siguiente. En este momento estamos manejando puras fuentes de corriente directa, ¿sí? Ahorita no hay fuentes de corriente alterna. Entonces yo tengo R y tengo I, ¿sí? Tengo el voltaje de entrada. Entonces el voltaje de entrada es una constante, es un escalón unitario. Así lo queremos ver como te acabo de explicar, ¿sí?
Entonces aquí voy a tener el voltaje en R y aquí el voltaje en L, ¿sí? Así circula la corriente I y de T, ¿sí? Los elementos están en serie, ¿sí? Entonces la corriente I de T es igual a la corriente del resistor y es igual a la corriente del inductor, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo siempre en un circuito por lo regular, o sea, a ver, cuando yo tengo un circuito con un inductor, lo que deseo encontrar es la corriente. También puedo encontrar el voltaje, pero a partir de la corriente, ¿sí? Entonces lo que quiero encontrar es la corriente del inductor, ¿sí? Y la corriente del inductor pues sería la corriente que pasa por la fuente de alimentación BI y la corriente que pasa por el resistor BR, ¿sí? El resistor R, digo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ah, bueno, vamos a ver qué ecuación me funciona adecuadamente, ¿sí? Una ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces aquí tenemos menos BI más BR más BL es igual a cero, ¿sí? ¿Cuál es el propósito del ejercicio? Encontrar IL de T, ¿sí? Porque esa es la variable de interés, IL de T, ¿sí? Entonces en este momento todo lo tenemos con voltajes, voltajes y voltajes, ¿sí? Entonces hay que encontrar la manera de dejar todo en función de IL. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? BR es igual a resistencia por corriente. Ah, pero la corriente, pues, es la corriente del inductor, ¿sí? Con lo que dijimos arriba, como sale en serie. R por I, pues, es BR, el voltaje en R, más el voltaje en el inductor, pues, es L de IL de T. Y esto es igual a BI, ¿sí? Entonces aquí ya tengo mi ecuación diferencial, ¿sí? Nada más hay que mostrarla en su forma. Es igual a... ¿sí? Aquí estaría la ecuación. Entonces, si nos damos cuenta, esta ecuación es lo mismo que hace rato, ¿sí? Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo que la que obtuvimos del capacitor. Sí, que es lo único que cambia. Pues esta constante hace rato era 1 entre RC, ahora es R entre L, ¿sí? Entonces, pero esos son valores constantes. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces de aquí, pues ya la solución es la misma, ¿sí? Tenemos la misma ecuación que hace rato con el capacitor, ¿sí? Y únicamente hay que cambiar los valores tanto de R como L, ¿sí? Entonces nosotros proponemos que de I vale 3 volts, puede ser que valga 3 volts, ¿sí? Déjenme checar a ver qué valores le podemos poner a R y L, espérenme.
Espérenme, déjenme, vamos a sacarlo de... Vamos a ver el valor de un libro. A ver, aquí ya está. Entonces, a ver, de este libro, que es el que les envié, me estoy en la página 277, que es este ya lo checan en su casa. Es el de análisis de circuitos en ingeniería, ¿sí? Es este. Y nos vamos a la página 277 y ven apuntando en su cuaderno. Son circuitos RL y RC básicos, ¿sí? Entonces hay que ver un circuito RL sin fuente para encontrar la respuesta natural del circuito, es decir, cómo se deshace el inductor de la energía. Bueno, aquí están las ecuaciones, pues esta es la ecuación, sí, principal que siempre tenemos. Aquí no hay
voltaje de entrada, entonces tenemos DI sobre DT más R sobre L por I es igual a 0. DI sobre DT más R sobre L por IT es igual a 0. Y bueno, en el caso de nosotros tenemos fuente de alimentación, ¿sí? Pues por el caso del libro, como está analizando la respuesta natural, por eso todo esto es 0, ¿sí? Entonces siempre se obtiene la misma ecuación para este tipo de circuitos y aquí no hay vuelta de hoja. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros le ponemos, a ver, vamos a ponerle este valor de 50 milis y 200 ohms, ¿sí? Que sería el de este. Nos tendría que dar algo similar a esto. No, pero a ver. Utiliza el circuito por problema práctica. Aquí le ponen 500 nanohenries y 1 kilo. O 50 milis y 200 ohms. Entonces, a ver, ¿cuánto nos da? 50 milis. Nano. Sí, vamos a ponerle 50 milis y 200 ohms, ¿sí? Aquí a nuestra ecuación. Entonces, si vamos a proponer, entonces, con base en ese libro, LS 50 milihenries y R, ¿cuánto dice? 200 ohms, ¿sí? Entonces, con eso en mente, aquí yo tendría la ecuación de esta forma. Divido R entre L. 200 entre 50 milis. Ya los 4.000 que vienen en el libro. 4.000 LDT. Esto es igual a 3. BI va a valer 13. BI. BI va a valer, vamos a ponerle 3 volts. Entonces, es dividir 3 entre, bueno ya, vamos a hacer la división directa. 3 entre 50 milis nos daría 60, ¿sí? Sí, y me daría 60. Entonces, con eso, yo ya tengo mi ecuación diferencial, ¿sí? Y esta ecuación diferencial, pues, es igual a la de el capacitor, o sea, vamos a tener casi pues, lo mismo, ¿sí? Las mismas respuestas, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí, ¿sí? Este circuito que nos dice el capacitor, digo, el inductor se encuentra descargado, no tiene corriente almacenada, ¿sí? Porque está en reposo, es decir, estamos hablando del mismo, alguna analogía con este circuito, pues entonces, ¿sí? El elemento que almacena energía, pues está descargado, ¿sí? En el momento de conectar la fuente, pues ya veríamos cómo se carga el inductor a ese valor. Ahorita lo hacemos rápido en el simulador, entonces hay que resolver esta ecuación. Ahora, lo único bueno, mira, mamá, si tienen alguna duda, este libro, sí, fíjate, aquí esto es lo que ya vivo, ya vivo. En este caso, y en el caso del capacitor, sabemos cómo se deduce tau. Bueno, esta es la respuesta de la que hemos hablado, ¿sí? Que es cómo se deshace el inductor y el capacitor de la energía, ¿sí? De esta forma se deshacen, de forma exponencial y decreciente. Entonces, en el caso de
el capacitor teníamos que es E a la menos T sobre RC. A ver. En el caso del capacitor exponencial que se maneja es esto, ¿sí? Y esto es igual a como si pusiéramos a la menos T sobre tau, ¿sí? En el caso del inductor tenemos que es menos, ¿sí? Menos R por T entre L, ¿sí? Menos R por T entre L. Y esto también se manifiesta como I a la menos T sobre tau. Entonces aquí tau es igual a R por C. Y aquí tau es igual a R sobre L sobre R, ¿sí? Y esto es lo que tenemos aquí, por eso para dudas aquí nos referimos. Entonces, siempre esa exponencial, ¿sí? De cómo se deshace tanto el capacitor de la energía como el inductor de la energía, ¿sí? Siempre se puede manifestar como E a la menos T sobre tau y E a la menos T sobre tau. Nada más hay que identificar bien cuál vale tau. En este caso, tau vale R por C, pero en este caso del inductor, tau vale L entre R, ¿sí? Entonces, por lógica, si yo de esta ecuación aquí pongo L sobre R, pues ya estaré visualizando tau directamente. ¿Sí queda claro? ¿Queda claro esa parte o no? Sí. Bueno, entonces aquí, ¿sí? Si nos damos cuenta, aquí está la ecuación, ¿sí? La exponencial, ¿de dónde sale? De esto de aquí, de los 4000 y el t, ¿sí? Bueno, entonces ahorita, esto se movió. Entonces ya tenemos esta ecuación como tal, ¿sí? Sabemos que las condiciones iniciales, ¿sí? Y L, bueno, y L de, sí, bueno, y L de 0, estamos descargado el inductor. Y L de 0 vale 0 amperes, ¿sí? Entonces, porque lo que queremos ver es cómo se carga el inductor de energía, así como almacena esa corriente en forma de campo magnético. Bueno, entonces, a ver, de lo que hemos visto, ¿sí? ¿Cuál es la solución para esta ecuación? Tenemos que multiplicar todo por la exponencial, ¿no, profesor? Sí, por eso, todo, recuerden, esto, ¿dónde estamos? Es lo mismo que hicimos aquí. A ver, si nos regresamos otra vez a esta parte, ¿sí? Vamos aquí, hagan de cuenta que estamos viendo este mismo circuito, pero en lugar de un capacitor vemos un inductor, ¿sí? Es lo mismo. Entonces ya establecimos estas ecuaciones, aquí en este caso todo es en función del voltaje, bueno, esta es función de la corriente, ¿sí? Sustituimos valores y ya vamos hasta este punto, la 3.17, ¿estamos de acuerdo todos? Ahorita esta ecuación 3.17 pues es igual a esto que tenemos aquí, ¿sí? Estamos manifestando de la misma forma. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, bueno, pues la ecuación característica, ¿sí? La ecuación característica S más el valor que acompaña la variable de interés. Ah, bueno, entonces la ecuación característica. ¿Sí? Entonces la ecuación característica es S más 4000 es igual a 0. ¿Sí? Ya. De aquí lo sacamos, ¿sí? Esto se convierte en S y esta IL se convierte en 1.
Y esto se hace, bueno, lo igualamos igual a 0, ¿sí? Para encontrar la ecuación característica. Recuerden, esa es pregunta de examen. ¿Qué me deja ver la ecuación característica? La forma en que el elemento que almacena energía se deshace de esa energía, ¿sí? Y esto me permite ver la ecuación característica, ¿sí? Si el elemento ya tiene energía almacenada, ¿cómo se deshace de la energía? Entonces ya tenemos que la raíz, pues es S, ¿sí? Igual a menos 4000, para que vayamos en concordancia con lo que tenemos en los apuntes. Ahí está ya. Luego, la respuesta natural, bueno, ¿cómo se deshace de la energía, sí? Entonces, esta ecuación de este tipo de respuesta, de nuevo, lo tenemos de la tabla que viene atrás, los apuntes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta natural aquí? A ver, vamos a la tabla. Aquí estamos en la página 67, para que no se les olvide. Aquí viene. Aquí están los de primer orden, ¿sí? Entonces estamos en respuesta natural. Aquí, entonces, si tenemos de la ecuación característica una raíz real y distinta de 0, la forma de respuesta natural es una exponencial. De aquí se saca, y eso ya se los explicaron en ecuaciones. Entonces ya, nos regresamos a la 67, ¿sí? Por eso se propone una exponencial. Y este valor de la raíz es el que se pone aquí. Entonces, la respuesta natural es una constante K por E a ese valor. Entonces, la respuesta natural, que en este caso la respuesta natural en este caso va a ser IN de T, ¿sí? Porque estamos hablando de corriente. Entonces, IN de T, la respuesta que se propone es K elevado a la menos 4000 T, así. Es esto que tenemos aquí, ¿sí? Aquí. En la respuesta forzada, sí observamos a la entrada. Bueno, entonces ya la entrada es todo lo que está a la derecha. La entrada, ¿cuánto vale? Para nuestro caso, pues vale 60, ¿sí? Entonces la respuesta forzada, entonces ya fue la respuesta natural. Y la respuesta forzada, que sería IF de T por de forzada. Entonces tenemos que la respuesta forzada, ¿sí? Pues ya es considerando la entrada, ¿sí? Entonces, si consideramos la entrada, tenemos, ¿dónde estamos? Tenemos, que para nuestro caso vale 60, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Bueno, en la tabla que vimos anteriormente, si la entrada es una constante, proponemos otra constante como solución, ¿sí? Bueno, entonces la respuesta forzada, antes de esto, ¿sí? Tenemos una constante como entrada, ¿sí? ¿Sí? Como entrada o voltaje de alimentación. Entonces proponemos otra constante como solución. ¿Sí? Entonces proponemos una IF de T, la vamos a proponer como una C, una constante, ¿sí? Entonces en la ecuación número 1, que es esta, ponerle la ecuación 1, hay que sustituirla, ¿sí? Entonces sustituyendo eso en 1,
sustituyendo y f de t en 1. Tenemos la derivada con respecto al tiempo de i f de t más r entre l o if de t, y esto va a ser igual a 60, que es lo que tenemos acá. Bueno, no, un anterior. Bueno, no, sí, también aquí. Aquí nada más ya hay que sustituir el valor de 4, ¿no? Esto es igual a... Más 4.000 f de t es igual a 60. Entonces la derivada constante más 4.000 veces esa constante es igual a 60, ¿sí? Entonces esto se hace 0, ¿sí? Entonces queda 4.000 C es igual a 60, por lo tanto C es igual a 60 sobre 4.000. Y 60 sobre 4.000 nos da 0.015. ¿Sí? Sí. Entonces eso ya fue la respuesta forzada, ¿sí? Entonces ahora sí, tenemos que f de t es igual a 0.015 amperes. Entonces la respuesta total y L de t es igual a la respuesta natural más la respuesta forzada, ¿sí? Entonces si L de t nos da K por a la 4.000 t, 4.000 t más 0.015, ¿sí? Así. Bueno, entonces ahora sí falta encontrar el valor de K, ¿sí? Entonces para encontrar K necesitamos las condiciones iniciales del sistema, ¿sí? Entonces aquí para encontrar K necesitamos saber y L entre igual a 0, pues vale 0 amperes, ¿sí? Porque no hay energía almacenada en el inductor. ¿Sí? Entonces ahora sí ponemos y L de 0 es igual a K por a la 0 más 0.015. Y esto es igual a 0. Entonces K más 0.015 es igual a 0. Y K es igual a menos 0.015. ¿Sí? Entonces ya tenemos la respuesta total. Entonces, y L de t es igual a menos 0.015 por a la menos 4.000 t más 0.015. Bien, y ya con eso ya tenemos respuesta total de del circuito. Bien,
Y aquí unidades son amperes. Bueno, entonces, la constante de tiempo, ¿cuánto vale? Bueno, pues la constante de tiempo, tau, es igual a L sobre R. L, ¿cuánto vale L? $50 milis y 200 ohms. Y dijimos que esto es 0.00 1, 2, 4, 5, 250 microsegundos. 5, 6, 250 microsegundos. Entonces, 5 tau en 5 constantes de tiempo serían 250 segundos. Digo, 1.25 milisegundos. En 1.25 milisegundos ya el capacitor debe de cargarse a su valor máximo. De acuerdo a todo esto, ¿sí? Entonces, a ver, si ponemos igual hacemos un circuito nuevo. Necesitamos un waveforce source de voltaje. Ponemos en none, aquí vale 3 volts, ¿sí? Voltaje de entrada, doble clic, aquí necesitamos un resistor pero horizontal de 200 ohms y un inductor de 50 miliamperes. Y ya. Vamos. Vamos a tierra. Está. ¿Sí? Ya tenemos 200 son 50 milis. Y lo que me interesa calcular es la corriente. ¿Sí? Entonces el capacitor se encuentra descargado, digo, el inductor se encuentra descargado y vamos a ver cómo empieza a almacenar energía. Bueno, están todos los datos correctos. ¿Sí? Entonces hacemos un análisis. Nos podemos ir aquí, vamos a ver cómo está en la gráfica, pero miren, si se dan cuenta, te aparece seleccionado el voltaje. ¿Sí? Aquí, donde está el cursor, es una V. Lo que yo quiero hacer es una corriente. Y ya cambió, no ahí, ¿sí? Aquí.
en vertical en lugar de voltaje, ¿sí? Ahí está. Si se ve la V, ¿sí lo alcanzan a ver? ¿Se alcanzan a ver la V? En el cursor. ¿Ya no? Sí. Sí, Bueno, profesor. entonces aquí en vertical le ponemos corriente y ya. Entonces seleccionamos, le damos clic en el elemento, ¿sí? Entonces aquí tenemos déjame ver. No, déjame ver qué está haciendo esto. No, ya. Puntos de operación. Entonces queremos que nos grafique. A ver, dijimos que una constante de tiempo, ¿cuánto vale? 250 mil. Son 1.25 milisegundos. Entonces que nos grafique hasta 5 milisegundos. Ujú. Ahí está. ¿Sí? Está ya. Nos va a graficar hasta 5 milisegundos, ¿sí? Si queremos modificarle los 5, aquí le podemos poner 3 milisegundos. Le damos close. ¿Sí? Ya. Ujú. Fíjense, a ver, algo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Si yo aquí le pongo punto de operación, escuchen aquí, punto de operación, pues voy a seleccionar los puntos de operación, ¿sí? Ya no sale lo que yo quiero ver. ¿Por qué? Un punto de operación es cuando el inductor ya llegó a su respuesta permanente, ¿sí? Y cuando yo no pongo punto de operación, sí me deja ver el tránsito, entonces son cosas diferentes, ¿sí? En punto de operación me dice, bueno, va a llegar hasta .015 amperes, ¿no? De almacenamiento. Pero si yo no pongo punto de operación, entonces lo que me está dejando ver es el transitorio, todo esto que quiero ver, ¿sí? Entonces aquí tenemos, ¿dónde estamos? Aquí tenemos, ¿sí? Que el valor final de la corriente del inductor van a ser 1, 2, 3, 15 miliamperes, ¿sí? Después de que desaparezca el transitorio, ¿qué es esto? El inductor se va a quedar en el valor de 15 miliamperes, de acuerdo a esto, ¿sí? Porque es la respuesta permanente. Entonces es lo que vemos aquí. Vamos a ponerle, aquí estamos, ¿sí? Entonces el inductor está descargado, ahí está, empieza ahí, entonces empieza a cargar. Después de 5 constantes de tiempo, que son 1.25 milisegundos, entonces los 1.25 milisegundos, perdón, estamos. No, hasta por acá, 1.25 milisegundos. Más o menos aquí, ¿sí? Más o menos ahí. Entonces ahí ya se considera que ya, o sea, de manera práctica, en esos 1.25 milisegundos ya el inductor ya llegó casi al 100% del valor máximo de energía que puede almacenar, ¿sí? Entonces ya, entonces ahí se queda y ya consideramos que en ese punto ya llegó el valor máximo. Ya, si seguimos avanzando en el tiempo, pues ya vemos que se queda en 15 miliamperes. 15 miliamperes, recuerden, aquí está la gráfica, dice amperes, entonces aquí son 15 miliamperes. El primer valor, ¿sí? Que es este, ese es el tiempo, 1.951 milisegundos, y el otro es el valor de la amplitud, que son 14.994 miliamperes. Entonces ya se queda en 15 miliamperes, y esta es la manera igual en que el inductor almacena energía. Entonces nos damos cuenta pues que es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo que el capacitor. La misma forma en que almacenan energía, lo único que cambia es cómo calculamos el valor de la constante de tiempo tau, ¿sí? ¿Sí quedó claro esto? ¿O hay dudas? ¿Dudas, no? No. Bueno, entonces
esta clase de hoy cortamos hoy es 26 de abril. Entonces clase 26 de abril. Publicamos ay, no, pues, déjenme guardar este. ¿Cómo se puso? RL. Circuito RL y clase 26 de abril. Ahí está. Altizar, Presente, profe. Ávila, Adrián Cervantes, Yo soy Ávila, profe, también presente, es que se trabó mi micrófono. Adolfo Tirnes, Presente, profe. Adam Cruz, Presente, profe. Vicente Flores, Presente, profe. Islas, Presente. David López, Presente, profe. Edwin Martínez, Alberto Mesa, Mitsu, Presente. José Quiroz, César Reyes, Presente, profe. Rodríguez González, Presente, profesor. Ángel Romero, Sánchez Farías, Presente, profesor. Tapia Sandra, Presente, profe. Luis Santiago, Presente, profesor. Rosas. Profesor, le escribieron en el chat. Presente. ¿Quién escribió? ¿Alguien que quería Ángel. entrar a la clase o qué? No, Ángel Romero escribió. Romero Cabrera. A ver, vamos a ver si te parece en lista. Acá, ¿dónde está? Ángel Romero. Es de los últimos. Entonces, dudas, ¿no? O sea, hay dudas. Entonces, miren, espérenme. Análisis, yo le pongo en transitorio, ¿sí? Yo lo que quiero ver, ¿sí? Es esa es función del tiempo, digo. No me muestre la corriente del inductor. Aquí está, ¿sí? Aquí es auto. Y en otra gráfica que me muestre el voltaje del inductor. Voltaje del inductor. Aquí está, ya, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo corriente y voltaje. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí, Islas o Sandra? ¿Cuáles son los contrastes entre la corriente del inductor y el voltaje del inductor? ¿Qué características tiene cada uno?
¿Cómo se va a descargar el capacitor, No, por ejemplo? no. Ahorita estamos cargando nada más. Pero ¿qué diferencia la señal de corriente y de voltaje en el inductor? ¿Qué es lo que los diferencia? El capacitor sí puede hacer un cambio abrupto y el voltaje no. A ver, el voltaje del inductor puede cambiar de manera abrupta, pero no la corriente del inductor, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí. Aquí tenemos, bueno, híjoles, aquí se pusieron, espérame. Vamos a poner que esto sea otra. Este es corriente. Y el otro es voltaje. Esta es la corriente del inductor, aquí lo vemos, L1, ¿sí? Entonces la corriente empieza en cero, porque está descargando el inductor, entonces no hay ningún cambio abrupto, ¿sí? Empieza de cero y de ahí se empieza a cargar el inductor, ¿a qué? A corriente, sí está almacenando corriente. Almacena energía en forma de campo magnético y esa energía en forma de campo magnético que es corriente. ¿Queda claro? El capacitor almacena energía en forma de campo eléctrico y ¿cómo se llama esa energía? Voltaje. ¿Queda claro? Entonces aquí es corriente y el voltaje del inductor, pues ya vemos que empieza en 0 y al siguiente instante cambia de manera abrupta hasta 3, ¿sí? Hasta 3 volts y luego ya se va descargando en voltaje el inductor, ¿sí? Así hasta llegar a 0, ¿sí? Entonces aquí, ¿y dónde estamos? Van a ver corriente del inductor, aquí está, ahí dice acá arriba corriente del inductor y voltaje del inductor, ¿sí? Ahora, ¿por qué funcionan así estas gráficas? ¿Por qué creen que funcionan así? ¿Por qué creen que el voltaje disminuye hasta 0 y la corriente se mantiene en un valor máximo, digámoslo así, que son 15 miliamperes, veíamos de la ecuación? ¿Por qué? A ver, fíjense a ver si me explico. El voltaje del inductor estaba en 0 un instante antes de que yo prendiera la fuente, ¿sí? ¿Sí me explico o no? Sí, profesor. En el siguiente instante, el voltaje del inductor subió hasta 3 volts, ¿sí? En el siguiente instante. Bueno, entonces eso proviene de lo siguiente. En un inicio, ¿sí? El inductor se comporta como circuito abierto. Cuando el inductor está descargado, ¿sí? Se comporta como circuito abierto. Si es un circuito abierto, ¿sí? Ajá. Y yo en el siguiente instante pongo a funcionar esta fuente, entonces la corriente en ese instante no puede circular a través del circuito. ¿Por qué? Porque este se comporta en ese instante como circuito abierto. Entonces, al ser un circuito abierto, el voltaje que se ve aquí, pues es el voltaje de la fuente de alimentación. Por eso aquí tenemos 3 volts, ¿sí? Entonces, en ese instante, por eso se ve todo el voltaje de la fuente de alimentación en el inductor, ¿sí? Se ven los 3 volts. Después, conforme transcurre el tiempo de que el inductor se empezó a comportar como circuito abierto, pues al final se comporta como cortocircuito, ¿sí? Entonces, si se comporta como cortocircuito al final del análisis, ¿sí? El circuito se ve de la siguiente manera. En un inicio, ¿sí? Cuando ya empezamos a alimentar, aquí hay 3 volts. Aquí está el resistor y el inductor se comporta como circuito abierto, entonces el voltaje del inductor es igual a 3 volts, ¿sí? Y después al final
El inductor se comporta como... ¿Cómo se comporta? Como cortocircuito. Como cortocircuito, ¿sí? Entonces, la corriente que circula en el inductor es igual a, pues ya nada más tenemos que decir 3 volts entre 200 ohms, y esto me da, ¿sí? Si yo divido 3 entre 200, pues esto me da tan sencillo como los 15 miliamperes que vemos al final de la ecuación, ¿sí? Entonces hay varias formas de esos 15 miliamperes son, ¿de dónde estamos? Estos de aquí, ¿sí? Estos de aquí, entonces hay muchas maneras de poder comprobar los resultados. Entonces al final el inductor se comporta como cortocircuito, y ya la corriente que pasa por el inductor pues son 3 volts sobre 200, son los 15 miliamperes que tenemos aquí. Miren, aquí, ¿sí? Estos 15 miliamperes que se ven aquí en este punto. ¿Queda claro? Esos 15 miliamperes que hay aquí, estos que se ven aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el inductor ya se comportó como cortocircuito, por eso hay 15 miliamperes. Entonces, en ese momento que el inductor ya es cortocircuito, pues el voltaje a través de un cortocircuito, ¿cuánto vale? Pues cero. Por eso el voltaje del inductor ya es cero, ¿sí? Porque ya se comportó como cortocircuito. Ajá, ¿sí me explico o no? Todo esto son preguntas de examen, ¿sí? Bueno, entonces ya, déjenme volver a poner ahí donde estamos. Clases de qué estamos hoy, 26. Déjenme actualizar aquí. Bueno, ya mañana nos vemos, ¿ok? Sí, nos Ok, vemos. profe. Gracias. Nos vemos mañana.